Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Love Síndrome 1 de 4. De ahí está en el quirófano basados en el libro. Me sorprendió el sonido del teléfono, respondió Brink, porque ahora su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿De quién es el número?, murmuró Brink porque no reconoció el número que llamaba. Hola, Brink respondió a la llamada. Hola, ¿eres pariente de Kunra Paul?, gritó una voz femenina. Esto hizo que Brink se congelara un poco aturdido. Sí, respondió. Llamó desde el hospital. Kunra Paul tuvo un accidente automovilístico. Pinam, ¿es Pinam? Pinam, no me molestes así, no es gracioso en absoluto. Brink pensó que Dave podría haber llegado a la tienda de Nam y dejar que Nam llame para fingir jugar. Lo siento mucho, en realidad llamamos desde el hospital. Verificamos su número en el teléfono de Kunra Paul, así que llamé al último número destacado. Si no crees, puede consultar o llamar de nuevo al mismo número, dijo cortésmente. El teléfono en la mano de Brink cayó al suelo, junto con las lágrimas que corrieron por sus mejillas. Sorprendido, Nike inmediatamente se levantó y agarró el brazo de Brink. ¿Qué pasa, P. Brink? P. Brink, P. Brink. Nike sacudió el brazo de Brink con entusiasmo. Cuando vio a un Brink inmóvil, las lágrimas rodaron por su rostro. Gear inmediatamente agarró el teléfono de Brink y continuó la conversación. ¿Qué? Sí, iremos rápido ahora, dijo Gear apresuradamente. Hizo que Nate se sintiera aún más ansioso. Gear, ¿qué pasa?, preguntó Nate de inmediato. Day tuvo un accidente automovilístico. Ahora está en el hospital. Tenemos que darnos prisa, Nike. Date prisa y consigue las llaves del auto, dijo Gear rápidamente a su amante. Las lágrimas de Nike inmediatamente cayeron al escuchar esto. P-Day, ¿qué pasa, Gear? ¿P-Day está a salvo? Nike volvió a preguntar a su amante. No sé, por eso dije que nos apresuremos a salir de aquí, reiteró Gear, antes de que fuera él quien corriera y se llevara a él y a los demás ya que estaban en shock. Gear se acercó y sacudió el hombro de su mejor amigo. Brick, Brick, ¿puedes oírme? Brick. Gear sacudió ruidosamente a su amigo. Gear, Brick se quedó sin palabras ya que todavía estaba en estado de shock. Sube al auto, dijo Gear con voz profunda, antes de llevar a Brick y Naya a su propio auto. Además de cerrar la casa y llevar a los dos al hospital en el camino, Gear también conducía el automóvil mientras llamaba a sus padres y a los padres de Brick para contarles la historia del accidente de Day. En cuanto a Brick y Nye, se sentaron, lloraron y se abrazaron en el camino. Gear estaba igualmente agobiado, pero tenía que ser él quien apoyara a sus dos amigos y sus seres queridos también. Al llegar al hospital, tan pronto como el coche se detiene, Brink salió inmediatamente del auto y corrió adentro. A pesar de los síntomas de somnolencia por intoxicación gripal, lo siento, Egg, soy pariente de Ripoll. Me llamaron del hospital para informar que había un accidente Hook. No sé dónde está ahora. Brick intentó calmarse y preguntó con voz sollozante. Llegó inmediatamente a la recepción para preguntar junto con Gear que caminaba para apoyar a Nike. Paul está ahora en la sala de operaciones en el segundo piso. Sube las escaleras y pregunta con el personal de arriba. La recepcionista respondió. Brink no esperó, corrió rápidamente por las escaleras hasta el piso superior, con Gear y Nike siguiéndolos de cerca. Al subir en el segundo piso, Brick preguntó directamente al personal de nuevo. El señor Paul está en el quirófano 2, dijo el enfermo señalando hacia el quirófano que dijo. ¿Sabes lo que pasó? Entonces, ¿cómo se siente?, preguntó de inmediato. Nike abrazó el brazo de Brink. Brink temblaba por todas partes del cuerpo y también tenía una cara pálida. La policía está investigando la causa de este accidente. Se espera que en un rato entre y hable con sus familiares.